Vivo en el campo rodeado de árboles lejos del pueblo y de los vecinos. Los terrenos son inmensos entre cada familia y nos dividen muchos cultivos. Aquí acostumbramos a tener perros guardianes para alertarnos por posibles ataques de los animales que rodean la casa. Hay desde coyotes, lobos e incluso osos. En el año que me gradué de la universidad, nuestro perro guardián falleció. Ya era muy viejo y por su edad ya no se movía o caminaba mucho. Solo teníamos uno que nos ayudaría en un futuro, pero apenas era un cachorro. Un día nuestro vecino llamó y me pidió que si podía echarle un vistazo a su casa. Necesitaba ayuda con su jardín ya que él saldría de paseo con su esposa por unos días. No tuve problema alguno en ayudarlo porque desde pequeño él nos daba permiso a mi hermana y a mí para entrar en su alberca. Nosotros no teníamos una y era la única forma de divertirse en el campo. Su esposa y él tenían un jardín inmenso con muchos tipos de flores y plantas que no crecen en la zona, por eso nos había pedido la ayuda. El primer día me acompañó mi hermana. Nos habían dejado una lista de tareas para hacer ya que cuidaba mucho su jardín. Pasamos varias horas y los mosquitos eran lo único que nos molestaba en ese tiempo, ya que salimos todos picoteados. Al día siguiente teníamos que ir de nuevo a regar las plantas, pero mi hermana se negó esta vez. Estaba cansada y me dijo que no podía soportar un piquete más, así que solamente fui yo. Decidí ir caminando, llevé al cachorro conmigo y comenzamos a caminar entre los arbustos y árboles para evitar rodear la calle. Llegué a la casa del vecino y comencé con mis tareas. Todo iba normal hasta que de pronto a lo lejos escuché una voz humana. Los dueños de la casa no llegarían ese día y nadie me vivía cerca. Me quedé callado un momento y dejé de hacer lo que estaba haciendo para escuchar mejor. Ahí pude distinguir que era mi hermana quien estaba gritando mi nombre. Era raro porque ella se quedó dormida en nuestra casa y era demasiado floja para caminar hasta la casa del vecino. Continué sin hacer ruido, pero ya no escuché nada más, así que pensé que tal vez había escuchado mal. Volví a la casa y le pregunté a mi hermana si había ido a la casa del vecino y se rió de mí y me dijo que no. Me dijo que tal vez era la criatura que una amiga suya le había contado. Una de esas cosas que le llaman skinwalker. Como yo no creía en esas cosas, no le tomé importancia. Al día siguiente mi hermana fue conmigo y el cachorro también. Estábamos trabajando en la lista cuando llegó mi cachorro con su pata ensangrentada. Parecía haberse cortado con algo. Como no teníamos acceso a la casa de los vecinos, caminé con el cachorro en mis brazos hasta mi casa para curar la herida. Terminé y lo dejé en la casa para luego volver a la casa de los vecinos y continuar con las tareas. Pero cuando llegué, mi hermana ya no estaba. No quise preocuparme y decidí cumplir con todo lo de la lista para irme. En eso llegó mi hermana y me reclamó de que por qué estaba jugando con ella de esa manera. Yo no entendía por qué estaba enojada y me dijo que escuchó que le gritaba desde el bosque, que claramente escuchaba mi voz, pero era claro que no era yo. Parte de mí pensó que estaba bromeando, así que mejor le dije que se apurara. Pero ella quería irse a la casa lo más rápido posible. Insistió varias veces y le dije que si se quería ir que se fuera, pero no fue así. Se quedó conmigo hasta terminar e irnos juntos. Hasta el día de hoy sigue jurando de que no fue una broma y que todo fue real. Hemos vivido aquí por años y eso que pasó solamente fue en esa ocasión. Pero ¿por qué pasó cuando estuvimos solos? No sé si los skinwalkers son muy astutos o inteligentes, pero en verdad que sí sabían imitar nuestras voces. No diré mi nombre ni dónde vivo, pero esto me pasó hace unos meses. Me gusta caminar por el bosque con frecuencia. El olor a tierra y hojas me motiva de una manera a hacer ejercicio. Ya conocía todos los caminos de la zona, pero solamente había uno que no. Este estaba prohibido y se rumoraba que era tierra sagrada. Uno de mis amigos insistió por meses en que exploráramos ese sitio. Yo la verdad es que me negué, pero teníamos una regla en particular: nunca dejar a un amigo explorar un sitio nuevo.
Ya habíamos tenido malas experiencias en el pasado cuando éramos jóvenes, y sabíamos que había muchos riesgos. La insistencia de mi amigo fue tanta que al final acepté ir con él. Llegamos como esos de las 9 de la mañana y comenzamos a caminar. Yo seguía a mi amigo y él parecía conocer por dónde ir. El lugar era simplemente hermoso. No había nada de ruido, ningún pájaro, ningún bicho. Solamente se escuchaban nuestros pasos. Me detuve por un instante a orinar y me alejé unos metros de mi amigo. A mi alrededor todo era verde completamente, pero eso que yo estaba viendo era de un color amarillo, casi color crema. Me ganó cierta curiosidad, así que me acerqué. Era un círculo de piedras perfectamente hecho. En su interior no tenía nada, ni hierbas, ni zacate o arbustos. Era tierra solamente. Las rocas tenían símbolos o figuras que no reconocía. Todo eso era algo nuevo para mí. Volví con mi amigo sin decirle nada y continuamos caminando por horas. Se estaba tornando aburrida la caminata, ya que no había colinas o obstáculos que rodear o brincar. Acampamos esa noche ahí y todo siguió normal. Al día siguiente continuamos caminando y no encontrábamos nada ni a nadie. Llegó la tarde y por fin encontramos árboles nuevos. Un bosque estaba frente a nosotros y nos sentamos en la sombra de los árboles y nos detuvimos a comer. Mientras comíamos por fin escuché algo más que no fueran mis pisadas o a mi amigo. Algún animal andaba corriendo entre los árboles. Se escuchaban las 4 patas corriendo de lado a lado. Este animal estaba haciendo mucho ruido. Después de unos segundos se detuvo y pudimos ver una sombra. Pensamos que era un venado, pero la sombra se veía muy arriba. Normalmente no son de ese tamaño y mi amigo solamente le gritó: «¡Ey! ¡Deja de molestar!». El ruido se fue y el animal también desapareció. Seguimos la exploración y caminamos cerca de un pequeño lago. Tal vez me distraje una fracción de segundos, pero ya no tenía a mi amigo delante de mí. No pudo haberse adelantado mucho, así que aceleré el paso para alcanzarlo. No lo veía, así que comencé a dudar si había cambiado de dirección o solamente se estaba escondiendo. De pronto encontré sangre entre los arbustos y las hojas de un árbol. Había pedazos de carne y no quise acercarme más a investigar. Parecía que habían arrastrado a alguien a ese lugar. Corrí asustado lo más lejos de ahí y de pronto escuché la voz de mi amigo que me estaba gritando. Gritaba mi nombre, así que me acerqué siguiendo la voz y le grité que había visto sangre, que debíamos dejar de caminar. Su voz estaba unos metros delante de mí, pero de pronto la escuché a mis espaldas. Me helé por completo y muy asustado volteé lentamente. Ahí es donde vi la peor imagen que mi cerebro sigue sin olvidar por más que lo intento. La cabeza de esa cosa era como la de un venado, pero como si tuvieran 2 patas. Era mucho más alto que un cuerpo humano y tenía sangre en los cuernos. Estos no eran para nada comunes, ya que estaban demasiado enredados, como si tuviera una corona de espinas. Su cuerpo estaba desnudo, pero era de un color gris oscuro, y además tenía unas garras enormes. Por más que intentaba, no podía gritar. Por unos segundos mi mente se quedó en blanco, pero al reaccionar comencé a correr en dirección opuesta a la que venía. Mientras corría escuchaba el grito generado por aquella criatura. Era una mezcla de gorila con oso y ese grito jamás lo podré olvidar. Juro que mientras estaba corriendo sentía su respiración en mi cuello. Incluso sentía sus garras jalando mi mochila hasta que la tiré. Tenía que ganar velocidad a toda costa. No sé cómo, pero no me alcanzó. Ni siquiera dejé de correr cuando ya no lo escuchaba. La adrenalina no me hizo detenerme y había entrado en pánico. Por fin pude ver una colina, así que me subí para ubicarme. Encontré el camino que tenía que seguir y por fin estuve a salvo. Reporté la desaparición de mi amigo, pero no les conté lo que había visto. Sabía que nadie me iba a creer. La policía buscó por semanas a mi amigo, pero nunca lo encontraron. No había rastro alguno de él en el bosque.
Durante esas semanas tuve pesadillas con el Skinwalker. En estas siempre me perseguía en el bosque. Yo creo que ese lugar efectivamente era sagrado. Por algo era prohibido y la gente sabía lo que había ahí. En mis sueños también veo el círculo de rocas. Alguna explicación ha de tener, pero no he querido investigar. Solamente quiero dejar esto en paz y olvidarme de todo. Eso es todo lo que pido. Vivo en las montañas a unas 10 millas del pueblo más cercano, muy cerca de las carreteras donde usualmente hay muchos accidentes causados por animales, tales como venados, roedores, etc. He vivido en el campo toda la vida, así que conozco todo tipo de animales de la zona, pero recientemente vi a uno que no pude identificar. Estaba con mi esposo y fuimos a cenar con unos compañeros del trabajo al pueblo. Ya pasaban de las 12 de la noche y le pedí a mi esposo que nos fuéramos de vuelta a la casa. Él insistió en que quería seguir bebiendo con su amigo y le insistí en irnos, porque teníamos que conducir todavía unos 30 minutos para llegar a la casa. Él solo me dijo que si me quería ir que me fuera sola. Él sabía que odiaba conducir en la noche, pero no quise armar un alboroto. El otro problema era que para llegar a nuestra casa tenía que bajar del carro para quitar el candado a un portón que bloqueaba el acceso desde lejos. Siempre he tenido mucha desconfianza de los animales que pasan por ahí, ya que tengo que abrir el portón. Para esto tengo que meter el carro, cerrar el portón y subir de nueva cuenta al auto. En la zona hay muchos osos y pumas, así que siempre debemos de estar alertas. Iba regresando sola, manejando muy rápido y los árboles me rodeaban en la carretera. Anhelaba llegar pronto y fue cuando vi una figura humanoide a lo lejos. Era como si alguien de más de 2,5 metros estuviera parado al lado de la carretera. Al irme acercando notaba que estaba cubierto de pelaje. En otra zona se veía como si estuviera cortada o mutilada. Sus brazos parecían humanos, pero estaban muy delgados y descoloridos. Sus piernas se miraban arqueadas como las de un lobo. Esa cosa no tenía rostro humano. Parecía tener un hocico de perro, lobo y colmillos y unos ojos amarillos. Todo esto pasó en segundos que fueron los que tardé en pasar al lado de esto. Al pasarlo, esta cosa se metió inmediatamente al bosque. Por fin llegué a la casa, pero estaba en shock. Mi esposo llegó 1 hora después y me interrogó al verme pálida y con una mirada perdida. Él no es creyente de lo paranormal, pero desde ese día no salgo de noche. No quiero volver a toparme a esa cosa. Esta historia me la contó un compañero de trabajo. Nosotros nos dedicamos a dar paseos en canoa en el lago Woods. Desde que me contrataron, mis compañeros me pidieron no mencionar ni hacer chistes sobre skinwalkers o wendigos en el área. Me dijeron que si nuestros clientes preguntaban por ello le dijéramos lo mismo, y que mejor los mencionáramos con las iniciales W y S. Yo nunca había visto algo así. Ellos me dijeron que para diferenciar a un animal de un wendigo debes de ver sus ojos, que estos usualmente son brillosos, grandes y amarillos, o incluso de color rojos. Un verano hace 6 años, Steven tuvo varios encuentros con un wendigo. El primero fue en una excursión con nuestros clientes. El paseo era una experiencia de resistencia física, ya que para llegar al lago donde se usarían las canoas se tenía que acampar y caminar por 2 días. La segunda noche, cuando estaban por dormir, un cliente notó que había dejado su mochila en un punto anterior. Eran las 10 de la noche y para esa hora ya no se podía ver nada en el bosque, salvo lo que tu lámpara y la fogata te permitiera. Aún así, Steven decidió ir con el cliente a recoger la mochila. Llegaron al punto sin problema, pero al volver Steven escuchaba ruido cerca del lago. Era como si estuvieran cayendo grandes rocas dentro de este.
Como no debemos de asustarnos, le dijo al cliente que probablemente eran los castores, quienes al golpear su cola con el agua fuertemente crean ese ruido. El ruido se seguía escuchando en el lago y no podían omitirlo. Pero todo cambió cuando al lado de Steven cayó una roca del tamaño de un balón. Era imposible que de alguna montaña hubiera caído. Estaba del lado suyo y el ángulo en el que había caído parecía muy raro. Luego otra roca cayó fuertemente al lado de ellos y miraron hacia arriba. A lo lejos había una sombra de alguien que estaba de pie. De esta cosa solamente pudieron ver los ojos amarillos brillando a lo lejos. Ambos decidieron empezar a correr desesperados hacia donde estaban todos. Afortunadamente llegaron a salvo y solamente quedó como una anécdota. Una de mis tías estaba por casarse por segunda vez. Esta se mudó a Utah a una gran casa en el bosque. En esa ocasión nos invitó a todos los primos de la familia a visitarlas y quedarnos en vacaciones. Parecía una idea grandiosa. Para los 18 primos de entre 12 y 18 años pintaba genial. No nos quejamos para nada de la casa donde nos íbamos a dormir. Era muy antigua con muebles viejos y pintura antigua, pero para nosotros era lo máximo. Como aún no se casaban y en mi familia son de principios y valores muy estrictos, mi tía aún no dormía en el mismo cuarto que su prometido. Ese día la acampó fuera de la casa y enfrente de donde estaban todos los primos. La primera noche, mientras casi todos dormían, comenzamos a escuchar ruidos afuera. Eran unos gruñidos, pero muy diferentes a los gruñidos de animales. No se escuchaban por el suelo, sino más bien se escuchaban a una altura más grande. Uno de mis primos me dijo que ignorara el ruido e intentara dormir, pero no pudimos. La noche siguiente fue igual. Había ruidos y sonidos afuera y tampoco pudimos dormir. Al tercer día pude escuchar llorando a uno de mis primos que dormía en la sala. Fui a verlo y le pregunté qué ocurría y me dijo que le tenía miedo al perro enorme que estaba en la ventana de la cocina. Le pregunté a mi prima si es que mi tía o su prometido tenían un perro y me dijo asustada que no. Mi prima me pidió que la acompañara al baño ya que tenía mucho miedo. Como era una de las más grandes, tuve que aceptar para que se sintiera tranquila. Al estar sentada en el pasillo sentí una mirada desde una ventana que daba hacia el patio. Ahí vi unos ojos naranjas llegando a rojo. Su cabeza era como la de un perro lobo, pero por la altura de la ventana estaba parado en dos patas. No pude evitar gritar y mi prima salió del baño y me preguntó qué era lo que estaba ocurriendo. Le dije que lo había visto y me dijo que si lo ignoraba él se iría y la dejaría de molestar. Asustada le pregunté que si lo había visto antes y me respondió que sí, pero que no quería decir nada. Mis gritos habían asustado a mis demás primos y para que no se asustaran prendí la tele y le subí todo el volumen. No quería que escucharan los gruñidos que estaban afuera en el patio. Durante una media hora los gruñidos cambiaron de posición fuera de la casa, hasta que una puerta que daba al patio comenzó a moverse. Era como si intentaran abrirla a empujones. Afortunadamente no había nadie cerca hasta que el ruido despertó al prometido de mi tía, quien nos asustó al entrar a la casa pero a la vez nos tranquilizó. Él sabía muy bien lo que estaba sucediendo. Sin preguntar nada solo nos dijo que nos fuéramos a dormir, pero era evidente de que no podíamos. Solo tomó una silla y se sentó con un rifle frente a la puerta. En la mañana siguiente había muchas huellas grandes alrededor de la casa. Ese mismo día nuestra tía nos dijo que debíamos de irnos. No nos dio razones, pero estaba muy alegre de irme. No podía pasar una noche más en esa casa. Estoy muy segura que lo que vimos esa noche era un skinwalker. Esta historia le pasó a un amigo que es descendiente de los navajos.
Él es bastante alto y tiene una mirada intimidante, pero es muy amable y educado. Trabajaba en una tienda al lado de una gasolinera y una noche mientras miraba televisión, un cliente llegó a pagar su gasolina, compró unos cigarros y volvió al auto. Todo parecía normal, pero del otro lado de la carretera pudo notar un perro enorme acostado donde terminaban los árboles. Pensó que tal vez era un lobo, pero ya después no lo pudo ver. Una media hora pasó cuando detrás de la tienda se escucharon unos ruidos. Ahí se ubicaba el contenedor de basura y no le dio importancia porque podían ser algunos roedores o algún vagabundo. Pasarían unos 10 minutos y el ruido era cada vez más fuerte. Esto hizo que mi amigo tomara su lámpara y saliera de la tienda para echar un vistazo. Por seguridad también tomó su arma. Al dar la vuelta a la tienda apuntó con su lámpara y por la impresión o el miedo la dejó caer al instante. Era el perro o lobo enorme que había visto hace un rato al otro lado de la carretera. Claramente no era un perro ya que estaba parado en sus dos patas traseras. Este pasaba los 2 metros de altura, pero tampoco era un oso, porque este era demasiado delgado, casi esquelético. Mi amigo corrió de vuelta a la tienda y le puso candado y se encerró toda la noche y renunció al día siguiente. Él jura que lo que vio esa noche era un skinwalker y que no quiere volver a toparse con uno.